Una reunión con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda sostendrá durante la jornada la presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Rosa María Payá, para analizar este y otros temas, como el escenario político tras los cambios en el régimen cubano. Estamos con la disidente y activista Rosa María Payá. Señorita Payá, muchas gracias por acompañarnos en EMOL TV. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cuál va a ser el objetivo de la reunión con el presidente Piñera en La Moneda? Sí, como sociedad civil cubana, también como defensores de derechos humanos y activistas que buscamos un cambio real en nuestro país, esperamos reunir a los demócratas de las Américas en favor de esos cambios reales que vendrán y que necesitan el apoyo a la ciudadanía por contraposición a lo que los dictadores en mi país quieren hacer. Entonces, parte de nuestras peticiones más importantes han sido a las democracias del mundo, especialmente a la administración chilena durante esta semana, a desconocer un proceso electoral que contempló 605 candidatos para 605 puestos, que significó una designación a dedo. Por tanto, ese presidente nuevo del Consejo de Estado y de Ministros no es el presidente electo de Cuba, no debería ser reconocido como legítimo, así como todo el Consejo de Estado. Y además de la denuncia a esta imposición y el desconocimiento que esperamos de los demócratas del mundo, pues apoyar la propuesta, apoyar el derecho que tenemos como cubanos, como ciudadanos, como nación, a definir lo que hay que definir en Cuba, que no es quién es el heredero, sino un cambio de sistema hacia la democracia. ¿Definirlo cómo? Definirlo en plebiscito vinculante con la participación de todos los cubanos. Participación que no ocurre en mi país hace más de 60 años. Ese es el movimiento que ustedes denominan Cuba Decide, ¿no? Esa es la plataforma ciudadana Cuba Decide, que promueve precisamente un cambio de sistema a partir de la realización de un plebiscito vinculante con la oportunidad de participación para todos los cubanos. ¿Cuánta gente participa en Cuba en estos momentos de esta plataforma? Bueno, somos miles dentro y también fuera de la isla. Es un movimiento que no solamente recoge a gran parte, la mayor parte de la oposición interna y también del exilio, sino a todos los ciudadanos, organizados o no, en sociedad civil, que quieran participar, que quieran exigir sus derechos, que quieran tomar las riendas de su propia vida. Hacemos un gran esfuerzo dentro de la isla para mantener la información, para llamar a la acción, como hicimos hace menos de un mes durante la farsa electoral que llevó a estos 605 designados a la Asamblea Nacional a boicotear ese proceso, ¿no? A no ir a votar o anular el voto. Y bueno, en nuestros registros casi el 37% del padrón electoral cubano no fue a votar o anuló la boleta en un lugar, porque el 37% puede escucharse en democracia como, bueno, una participación muy alta, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un sistema totalitario, no ir a votar significa que puedes perder el trabajo, significa que te van a buscar a la puerta cuando son las 5 de la tarde y no has llegado al colegio electoral. O sea, es un acto de valor de muchísimos cubanos. Ese 37% implica probablemente el doble o más de rechazo al sistema, a la imposición de los Castro, y también de apoyo al derecho a decidir, de apoyo a la alternativa de cambiar el sistema. ¿Cómo se enfrenta en este contexto que usted nos explica a un gobierno dictatorial que ya lleva casi 6 décadas en el poder? Con un costo humano muy alto, enfrentando una represión brutal, represión que terminó con la vida de mi padre hace poco más de 5 años, enfrentando también unos niveles de impunidad del aparato represivo del sistema que está constituido principalmente por el sistema de inteligencia cubano, por el G2 cubano, que está por encima de la policía, del ejército, y que además ordena a todos estos cuerpos, como también a las tropas de respuesta rápida, tropas de choque, que tienen todas las dictaduras. Pero el pueblo cubano quiere cambio. Los activistas cubanos son personas muy valientes, que caminan las calles cubanas llevando el mensaje de que hay una propuesta, que pueden seguir, de que hay una propuesta que es pacífica, que no es de caos, que es de orden, que es una salida incluso para esos que desde el poder nos reprimen, pero que es definitivamente una salida, ¿no? No hay que negociar aquí cómo se van a quedar los dictadores. Lo que hay que hacer es
poner las condiciones para que el pueblo sea quien transite hacia la democracia. Una de las actividades que usted desarrolla en Chile será el consultorio de democracia en América Latina, los desafíos para el siglo XXI. ¿Cómo percibe usted precisamente cuáles son los desafíos para las democracias de esta parte del mundo en tiempos en que la política en general está muy cuestionada? Mira, hay muchos, y sobre todo en nuestra región, donde todavía la desigualdad alcanza los niveles tan altos que alcanza, donde la corrupción es un flagelo transversal que atraviesa a cada uno de nuestros países, y todo esto pues debilita mucho el ejercicio democrático, ¿no? Los ciudadanos pierden la confianza en el sistema y empieza a cuestionarse lo que no se debe cuestionar o lo que se debe cuestionar para mejorar, no para cambiar a la alternativa, a la democracia, que es siempre el autoritarismo, que es siempre la dictadura. Ahora, hay una amenaza muy grande y muy concreta que ha sufrido nuestra región durante los últimos 60 años, ¿no? El tolerar, el que las Américas, y fundamentalmente América Latina, haya tolerado un totalitarismo dictatorial en la isla de Cuba durante 60 años, bueno, a la vuelta de medio siglo nos ha costado el colapso democrático en Venezuela, nos ha costado a Daniel Ortega asesinando muchachos en Nicaragua, nos ha costado el deterioro de la democracia que vimos ocurrir en Ecuador durante Rafael Correa, un Evo Morales diciendo que va a ir a elecciones contra la voluntad soberana de la ciudadanía boliviana. Y estamos hablando de que todos estos procesos han sido también asesorados por el sistema de inteligencia cubano, y en el caso venezolano ha sido un factor determinante, ¿no? El secretario general de la OEA lo decía. El castrismo mantiene un ejército de ocupación al día de hoy en Venezuela, es decir, es la injerencia probablemente más grande de los últimos 20 años por parte de un país hermano en el resto de la región, y es una amenaza para la estabilidad democrática, es una amenaza para la seguridad nacional de cada uno de nuestros países, porque están más que documentadas las conexiones con el crimen organizado, porque está más que visto las consecuencias de este deterioro de la democracia, las consecuencias en las migraciones forzosas que inmediatamente producen estas dictaduras, como la ha producido el castrismo, bueno, por el último medio siglo. Sin embargo, ¿cómo interpreta usted que, a pesar de que han pasado casi 60 años desde la Revolución Cubana, y con todo el planteamiento que usted me hace en términos de que hay cuestionamientos a, uno, el gobierno dictatorial, dos, el intervencionismo que Cuba ha desarrollado durante estas 6 décadas en distintos países de América Latina, ¿cómo interpreta usted que el gobierno castrista se mantenga hasta el día de hoy? Y le pongo el siguiente ejemplo. En Chile tuvimos una dictadura militar que duró casi 17 años. Pero hubo una participación internacional muy fuerte, hubo una disidencia muy fuerte internamente de Chile al momento en que el gobierno militar decidió llevar a un plebiscito su prolongación y lo perdió, y dio paso a elecciones libres y a la democracia. ¿Cómo interpreta usted que Cuba, después de 60 años, todavía no ha podido liberarse de un gobierno autoritario, las características del castrismo? Bueno, los cubanos, y por eso es tan importante el liderazgo chileno, que viene también de una experiencia de transición de la dictadura a la democracia, de transición pacífica. Por eso es tan importante el apoyo a la transición en Cuba de la mano y contando con la solidaridad de quienes desde la sociedad civil y desde el gobierno podrían apoyarnos y podrían también liderar esta solidaridad que los cubanos necesitamos y que no hemos tenido, como usted bien dice, que no hemos tenido en 60 años. Quizás, es decir, yo no creo que haya una manera de justificar el silencio de los países hermanos por el último medio siglo. Yo creo que es una deuda histórica que tienen las Américas con el pueblo cubano, y que les ha pasado la cuenta en términos de estabilidad democrática en toda la región. Ahora nunca es tarde para cambiar de opinión. Yo creo que la percepción de la dictadura cubana ha cambiado para hacerse más rigurosa. En los últimos años hemos visto un mayor rechazo de parte de las democracias de la región a la dictadura cubana. Todavía no es el necesario. Necesitamos que se alcen las voces en toda la región para desconocer
un régimen que no es legítimo y para apoyar a quien hay que apoyar en una dictadura, que es al pueblo, que es a los ciudadanos, pero con una acción. Y la acción es cambiar el sistema en plebiscito vinculante. El 19 de abril asumió como presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. ¿Qué importancia le otorga usted a este cambio en la estructura política cubana? Bueno, nos encontramos ahora con un régimen mucho más vulnerable, con un gobierno mucho más débil, que no tiene un general que bajó de la Sierra Maestra ahí al mando del Consejo de Estado y de Ministros. La realidad es que, bueno, este presidente del Consejo de Estado y de Ministros tampoco es el poder en Cuba, ¿no? El poder sigue en la familia Castro, sigue en el grupo de generales que ha estado en el poder por los últimos 60 años, que están al mando del ejército, que están al mando del sistema de inteligencia, que están al mando del Partido Comunista de Cuba, que es, por esa constitución impuesta, esa que hay que invalidar en plebiscito en mi país, es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado. A ese nivel de aberración llegó el comunismo totalitario en mi país y eso es precisamente lo que hay que retar. Este cambio, a su juicio, entonces, ¿no significa el fin de la era Castro como se ha planteado a nivel mundial, digamos, no? No, la familia Castro y estos generales que están intentando ahora ya en el final de sus vidas pasar sus privilegios y su control total a sus hijos y nietos, comienzan a ensayar un castrismo sin Castro, ¿no? Como hay chavismo sin Chávez en Venezuela, un poco como el ensayo que hizo la misma seguridad del Estado cubana de lo que pretenderían hacer después en Cuba. No hay que permitírselos. No hay que permitirle a un grupo de criminales en el poder, bueno, pues seguir impunemente ejerciendo no solamente el control y la represión sobre el pueblo cubano, sino también sobre los pueblos vecinos. Raúl Castro se mantendrá como primer secretario del Partido Comunista hasta el 2021, por lo menos hasta ahora, digamos, lo que se ha planteado hasta ahora. Entonces, ¿es un cambio cosmético el que se ha producido en Cuba? Podemos ponerle el apodo de cosmético. No hay cambios reales en mi país en la única dirección que deberían ir, que es en la dirección del reconocimiento de los derechos humanos de todos los cubanos. Esos continúan conculcados, esos continúan secuestrados por el régimen en el poder, y hasta que eso no ocurra, no vale la pena hablar de cambios. A ver, hay muchos modelos alternativos a la democracia. Y los Castros están dispuestos a ensayar cualquiera de ellos con tal de quedarse con todo el poder y con todos los recursos del pueblo cubano. Por tanto, el impulso, de nuevo, debe estar en los cambios reales. Los cambios reales no van a venir a partir de una cúpula dictatorial que lo que quiere es mantenerse en el poder. Van a venir a partir de la gran masa de ciudadanos cubanos que lo que quiere precisamente es tomar las riendas de su propia vida. A pesar de que esta es una generación más joven la que está asumiendo, entre comillas, el poder en Cuba, que no participaron en la revolución, Díaz-Canel, por razones obvias, ¿no? Por su edad, digamos, era imposible, ¿usted no le genera algún tipo de expectativa de que haya una apertura política en la isla? La realidad es que sus grados de libertad, el poder real que en este momento tiene Díaz-Canel para hacer cambios es bien poco, ¿no? Las estructuras de poder en Cuba son muy claras, las hemos estado comentando en los últimos minutos y están bajo el control de los mismos generales y de la familia Castro. El detonante en la isla puede ser casi cualquier cosa, no tenemos que definirlo ahora. Lo que sí tenemos que definir es cuáles son los cambios que tienen que darse, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos humanos es fundamental. No hay una sola razón para que el día de hoy Díaz-Canel no haya dicho, ok, a partir de hoy los cubanos tienen libertad de expresión, libertad de asociación, habrá elecciones libres, habrá reconocimiento de la prensa independiente, habrá acceso a la información. No hay una sola razón para que los cubanos no disfruten de los derechos. Hasta que eso no ocurra, no empieza un proceso de transición. Eso está en el mejor interés de la ciudadanía cubana, no tanto de los dictadores en el poder. ¿Qué expectativa tiene usted en términos de derechos humanos y libertades públicas con esta nueva administración? ¿Se refiere a Díaz-Canel? Claro, me refiero a Díaz-Canel. Ninguno. Mis expectativas no están en lo que va a hacer o dejar de hacer la familia Castro. Díaz-Canel
hasta este minuto es un testaferro de la familia Castro. Mis expectativas están en lo que los cubanos vamos a ser capaces de hacer por nosotros mismos y en lo que la comunidad internacional debería estar apoyando. En ese sentido, estoy inspirada con el apoyo que hemos encontrado en la sociedad civil, en el gobierno, en el legislativo chileno. Esperamos que sea también un ejemplo para el resto de las democracias de la región. Usted recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de la Juventud de Chile durante esta visita. ¿Qué significado tiene para usted ese premio que le entregó esta organización nacional? Estoy muy agradecida, estoy muy honrada. Con el instituto, los jóvenes somos por vocación los motores del cambio en cada uno de nuestros países y somos quienes deberíamos ser también el motor del cambio en la región, ¿no? En una región que tantos cambios necesita. Yo lo entiendo como un reconocimiento a la lucha del pueblo cubano y como tal se los agradezco. Usted está invitada en Chile, pero uno mira las agencias internacionales, la televisión, las fotos que llegan de Cuba del día 1 de mayo, del Día del Trabajador. ¿Qué siente usted cuando ve junto a Raúl Castro y a Díaz-Canel al presidente del Partido Comunista Chileno, Guillermo Tellier, conmemorando esta fecha en La Habana? Pues esa es la manera en la que se convierten los actores internacionales en cómplices de los dictadores. Es muy lamentable que representantes de países democráticos asistan a esta orgía de la mentira, que es lo que ocurre en mi país. Mientras ese desfile ocurría, mis colegas, mis amigos, una parte importante de los activistas dormían en prisión, habían sido casados en sus casas varias noches antes para que no hubiera ningún disturbio en ese desfile totalmente montado por el régimen, donde acarrean a los ciudadanos cubanos, los van a buscar a donde sea, los llevan en camiones y los tienen desde las 3, desde las 4 de la mañana esperando para luego hacer el show que hacen y que pintan y demuestran o muestran a la comunidad internacional como si tuvieran gran apoyo. No, el apoyo se prueba en elecciones y esas ellos no las han hecho en 60 años. Rosa María Payá, directora ejecutiva de Cuba Decide, muchas gracias por habernos acompañado en EMOL TV. Un gusto, muchas gracias, buenos días. Y lo dejamos con todas las novedades de Chile y el mundo en emol.com.